Romanos capítulo 1 versículo 17. Romanos capítulo 1 versículo 17. Romanos 1, 17 dice: porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe. Tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿El justo qué? Por la fe vivirá. Señor, yo ruego que esta mañana tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, que a mí me permita ser sencillo y claro en la exposición de tu palabra, y que tú cumplas tu propósito con todos y cada uno de nosotros de una manera especial, y aprendamos a caminar, como dice tu palabra, en la fe, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez has contado cuántos pasos das cada día? ¿Alguien alguna vez ha contado los pasos? ¿Pero sabes cuántos pasos das más o menos? ¿Qué pasa cuando sacas tu celular y si tiene esa aplicación que va contabilizando pasos, te dice: el día de hoy diste 4,615 pasos, que equivalen a 6 kilómetros? ¿Te ha pasado alguna vez que te dice eso tu celular? Y tú te quedas viendo y dices: ah, caray, pues por eso me siento tan cansado. No pensé que hubiera caminado tanto. Y a veces no te das cuenta hasta que el celular te dice cuántos pasos diste, cuántos pisos subiste, porque fue contabilizando cuántos escalones ibas subiendo. Y entonces te da un detalle pormenorizado de cómo fue tu actividad. Pero lo interesante es que te va contando los pasos que tú vas dando cada día. Incluso hay aplicaciones que te dicen: sería ideal que cada día tú caminaras 6,000 pasos. Y a lo mejor dices: pero es mucho. Bueno, hay estándares que dicen que para tener una buena condición física, para quemar grasa, para que tu corazón funcione bien, etcétera, etcétera, se recomendaría que diéramos tantos pasos. Bueno, quiero decirte algo. En el terreno de la fe ocurre algo semejante. La vida cristiana así es. Cada día hay que dar una serie de pasos. En realidad no es bueno que tú te quedes quieto en un mismo lugar siempre. Así como las aplicaciones de salud te van diciendo: todavía lo puedes lograr, te falta poco, tienes que llegar a la meta, y te van motivando para que camines lo suficiente, te muevas lo suficiente, o hagas ejercicio lo suficiente. Bueno, en la vida espiritual es necesario que nos movamos y que estemos activos, y que no nos quedemos anclados en el mismo lugar, que no nos quedemos detenidos. Así que hay que dar pasos de fe. Y muchas veces, inconscientemente, así como tú no cuentas los pasos en tu vida diaria, en el terreno físico, pues a lo mejor en lo espiritual tampoco tomas conciencia de los pasos de fe que vas dando. Hasta que de repente un día te das cuenta que hay proyectos que se cristalizaron, promesas de Dios que recibiste y ya se materializaron. Y situaciones que cuando tú te pones a pensar: ¿y cómo lo logré? Dices: la verdad es que no sé, no tengo idea. Oré para que Dios lo hiciera, pero la verdad es que nunca me di cuenta en qué momento se gestó, se logró, se consolidó. Y si alguien te pregunta qué hiciste o cómo le hiciste, dices: pues la verdad es que yo no sé, fue Dios quien lo hizo. Pero lo importante es cuando tú das pasos de fe, porque entonces dejas que Dios actúe. Y el hecho de caminar por fe a lo largo de nuestra vida está plasmado de diferentes maneras en las Escrituras. Este mismo pasaje de Romanos 1:17 tiene sus paralelos, por ejemplo, en Habacuc capítulo 2 versículo 4, Habacuc 2:4, que dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta
se enorgullece, mas ¿el justo qué? Por su fe vivirá. Es decir, no es estar orgulloso de los logros, no es estar orgulloso de lo que uno es capaz, no es estar orgulloso de nuestras propias atributos o capacidades, sino simplemente aprender a depender de Él. En Gálatas capítulo 3, versículo 11, dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque ¿el justo qué? Por la fe vivirá. Ahora, los siguientes 2 versículos que vamos a ver tienen un énfasis muy especial, ya que la fe implica caminar, andar, avanzar y no estancarse y no retroceder. Por ejemplo, 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7. 2 de Corintios 5, 7 dice, porque por fe ¿qué? Andamos. ¿Por qué? ¿Por fe qué? Andamos, no por vista. Otras traducciones dice, por fe caminamos. Qué importante, porque ahora nos dice, no es lo que ves, es lo que crees. Dile a la persona que tienes a tu lado, no es por lo que ves, es por lo que crees. Porque la fe es la certeza de qué? De lo que se espera. La convicción de qué? De lo que no se ve. Ahora, Hebreos capítulo 10, versículo 38, también presenta otro desafío en este texto cuando dice, mas el justo vivirá ¿por qué? Por fe. Pero ahora vean lo que dice adelante. Y si retrocediere ¿qué? No agradará mi alma. Ahora da por cierto que por medio de la fe tenemos que avanzar. Y una persona que en lugar de avanzar retrocede, ayer estaba bien y hoy está mal, que tal vez ya había tenido ciertos logros y de repente ya está atrás de esos logros, eso no le agrada al alma de Dios, eso no le agrada a Él. Por eso es tan importante que nosotros veamos cómo podemos caminar en la fe y no estancarnos, no detenernos. Por eso hoy quiero compartir contigo 5 pasos que todos debemos dar en el terreno de la fe y nos van a ayudar este año que estamos iniciando a caminar bajo la guía, el poder y la voluntad de Dios. Primer paso, ¿estás listo? Renuncia al control de tu vida y entrégale cada día a Dios. Yo sé que a veces nos sentimos seguros cuando pensamos que todo lo tenemos bajo control. ¿Tú te sientes seguro cuando todo está bajo control? Hay gente que dice, es que yo quiero saber exactamente todo lo que está pasando y quiero tener todo bajo control, que yo sepa qué va a suceder. Si tú eres de esos, renuncia al control y déjale el control a Dios. Déjale el control a Dios. Deja que Él tome el mando de tu vida, deja que Él tome el volante de tu auto, deja que Él haga las cosas como se deben hacer. Hace años, cuando hicimos un viaje, un crucero, dentro del viaje a Israel, hicimos un crucero por los viajes de Pablo, me acuerdo, y en ese crucero estábamos a punto de llegar a cierto puerto y me llamó la atención que se acercó un barco rojo pequeño, muy pequeño, al barco donde íbamos todos, que era muy grande. Y sin detenerse en nuestro barco, una persona que iba dentro del barco rojo, chiquito, se subió a nuestro barco. Y después tuve oportunidad de preguntarle al capitán qué había sucedido. Y él me dio una explicación muy interesante y que creo que viene mucho a colación en este punto. Dijo, en determinados puertos, los capitanes de los barcos no tenemos licencia para
conducir el barco, porque tienen muchas afectaciones y podemos encallar fácilmente. Así que tenemos que dejarle el lugar, el timón, a un experto. Y ese experto es un capitán local. Y ese experto toma la dirección del barco y yo me hago a un lado. Ahora, pensando esto en nuestra propia vida, ¿quién es el experto? El Espíritu Santo. Y el experto no se ve equivocar. A lo mejor nosotros nos equivocamos y nosotros encallamos y nosotros cometemos errores y nosotros hacemos muchas cosas equivocadas, pero el Espíritu Santo no. Y un paso de fe es renunciar a esa seguridad que yo quiero tener con el control. Y mucha gente se siente más segura cuando siente que tiene el control de todo. Pero tenemos que aprender a dejar todo en las manos de Dios. En Proverbios capítulo 3, versículo 5, Proverbios 3:5 dice: confía de todo corazón. ¿En quién tienes que confiar de todo corazón? En el Señor, y no en tu propia ¿qué? Inteligencia. Vaya que ahora Dios nos da una buena lección. ¿Cuántos aquí se creen inteligentes? A ver, sin pena, no te voy a acusar de orgulloso, no. Digo, pues Dios nos dio cerebro para usarlo, ¿verdad? A menos que digas, bueno, hermano, yo lo tengo nuevecito porque nunca lo he usado. No se trata de eso, ¿verdad? Pero no importa qué tan inteligente seas, tú tienes que aprender a delegar todo el control a Dios. A veces podemos ser brillantes académicamente, brillantes en los negocios, brillantes para determinadas habilidades. Hoy en día en el mundo de la psicología se habla de los diferentes tipos de inteligencias que puede haber. Está bien, pero en nuestra propia vida el Señor dice, pero no dependas de ello, depende del Espíritu. A veces nosotros queremos hacer las cosas según nuestro entendimiento, según nuestra propia manera de pensar. Y la fe comienza cuando tú y yo soltamos el deseo de controlarlo todo. Yo sé, eso nos hace sentir tranquilos, confiados, seguros. Es como los bebés cuando aprenden a caminar. ¿Se han fijado que muchas veces los bebés quieren tomar a alguien de la mano? Y a veces el bebé toma su mamila y siente que la mamila lo detiene. A veces le das un juguete y el bebé cree que el juguete lo detiene. A veces le das un hilo y el bebé cree que el hilo lo detiene. Hasta que un día se da cuenta que puede caminar solo. A veces somos como bebés que creemos que nuestra propia seguridad nos detiene y nos hace estar firmes. Y no nos damos cuenta que quien nos hace estar firme es el Espíritu Santo. Así que no podemos caminar por fe mientras seguimos aferrados a nuestras propias fuerzas, a nuestra propia sabiduría, a nuestra propia inteligencia, a nuestro propio entendimiento ni a nuestra propia capacidad personal. Es algo que cuesta trabajo, pero que tenemos que aprender a renunciar. Así que tu oración cada día a lo largo de este año, cada día, cada semana, cada mes, debe ser: Señor, dirige mis pasos. Que no sea yo el que los dirige, porque si soy yo el que los dirige, seguramente voy a tropezar. Si soy yo el que los dirige, seguramente me voy a equivocar. Si soy yo el que dirige mis pasos, seguramente me voy a desviar del camino, pero tú lo tienes que hacer. Ahora, dentro de este paso de fe, suelta lo que ya se terminó. No te aferres al pasado. Dice Filipenses 3:13. Filipenses 3:13. Olvidando, ¿qué cosa tenemos que olvidar? Lo que queda atrás. Me extiendo a lo que está delante. Y tú me dirás, pero no lo veo.
Esa es la fe, la convicción de lo que no se ve. Así que no esperes ver las cosas. Dile a tu compañero, no esperes ver nada. Eso es la fe. Tienes que soltar lo que ya pasó. Y entre más quieras tú tener el control de las cosas, más cargado te vas a sentir. A veces tenemos tantas cargas que nos sentimos con ansiedad porque quisiéramos solucionarlo todo, resolverlo todo, y nos damos cuenta que no podemos. Y no vas a poder avanzar mientras estés lleno de cargas. El Señor Jesucristo lo dijo en Mateo capítulo 19, versículo 24. Mateo 19, 24. Dice, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Cuando un camello tenía que pasar por esa puerta pequeña que se llama el ojo de la aguja, tenían que quitarle toda la carga. Ahora imagínate un portón de 4 metros de altura con una puerta pequeñita, más o menos de este tamaño, del marco de este atril. Y tú dices, ¿cómo voy a meter allí un camello? Los camellos regularmente venían llenos de carga. Así que había que quitarle la carga al camello, hacerlo arrodillarse, porque los camellos son muy altos, y entonces podía entrar por esa pequeña puerta. Y Jesús dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico. Y dices, pero yo no soy rico. Pues no está hablando necesariamente de las riquezas económicas o materiales. A veces nuestra riqueza consiste en que traemos un montón de cargas encima y ya no podemos con ellas. Y tenemos un montón de situaciones que nos cansan, nos agobian, nos aturden y te tienes que desprender de todo ello. En Mateo 11:28 Jesús lo dice de esta manera. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están como cansados y llevan, ¿qué más? Cargas pesadas y yo les daré descanso. Así que hay ciclos que ya cumplieron su propósito, hay batallas que ya no te corresponden, hay cargas que no son tuyas y no puedes llevarlas. Es un tiempo para soltar, para que tú puedas avanzar. ¿Cuántos están dispuestos a soltar para avanzar? A ver, pónganse de pie los que digan, traigo muchas cargas. Ponte de pie. Ponte de pie. Si tú dices, yo soy una persona que traigo muchas cargas, ponte de pie, no tengas miedo. Lo que sueltas en obediencia, Dios lo va a reemplazar con gloria. Yo sé que no todos traemos las mismas cargas, pero tú que te pusiste de pie, ahora yo quiero orar por ti. Levanta tus manos al cielo y dile, Señor, suelto mis cargas. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para poder soltar toda carga a tus pies y poder caminar libres delante de ti, sin cargas, y poder dar pasos de fe, libres de esas cargas, y queremos dar paso a la gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Toma su lugar, por favor. Paso de fe número 2. Paso de fe número 2. Avanza, no te detengas, aunque no veas el camino. Dile a la persona que tienes a tu lado, no te detengas. No te detengas. Aunque no veas nada. Aunque no veas nada. Por eso dice que el justo anda por fe, no por vista. Y eso es justamente lo que nosotros tenemos que lograr. En Hebreos capítulo 11, versículo 8, Hebreos 11:8, dice, por la fe, Abraham, siendo llamado,
obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió como sin saber a dónde iba. ¿Salió sin saber a qué? Yo sé que para las generaciones actuales eso es más difícil. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de la guía Roji? ¿Se acuerdan cuando había que ir de viaje a algún lugar, a algún pueblo, y que tú decías, caramba, ¿qué carretera voy a tomar? Y entonces te comprabas esos mapas que se extendían así gigantes y analizabas el mapa y decías, bueno, tengo que dar vuelta aquí. Y entonces mentalmente tú dibujabas un mapa en tu cabeza para más o menos entender dónde tenías que ir, dónde tenías que dar vuelta. Memorizabas qué pueblos tenías que pasar y de esa manera llegabas a tu destino. ¿Se acuerdan de eso? Hay chavos que te dicen, pero ¿cómo lo hacían? ¿Y el Google Maps? No, pues el Google Maps todavía no se gestaba, todavía no nacía, no había Google Maps. Y ahora pues ya es muy cómodo, o pones tu celular ahí al frente de tu pantalla, o ya los autos más modernos tienen su pantalla y vas viendo, y si de plano eres muy torpe pones la instrucción de voz y gira a la derecha y en la rotonda, en la tercera salida, y tú dices, ¿dónde está la rotonda y cuál es la tercera salida? Entonces, así como que te quedas pensando, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Dios es más sencillo que eso. Dios no te habla en términos españoles. Bueno, a menos que quieras la Reina Valera 60 nada más, ¿verdad? Pero la fe no espera señales completas. La fe responde a la voz de Dios. Cuando el apóstol Pablo, Saulo, antes de que fuera el apóstol Pablo, Saulo tuvo ese encuentro con Jesucristo en el camino a Damasco y se pone de pie después de que cayó y literalmente queda ciego, ya no puede ver nada. Y él le hace una pregunta a Dios. Bueno, le hizo dos, pero una que viene a colación con este tema. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor solamente le dio una instrucción. No le dijo, vas a ser apóstol. No le dijo, te voy a mandar con los gentiles. No le dijo, te voy a mandar a predicar por el mundo. No le dijo, te voy a utilizar para que escribas mucha enseñanza para la vida cristiana. No le dijo nada de eso. Evidentemente el Espíritu Santo ya sabía lo que quería hacer con Pablo, pero a él solamente le dijo, levántate, entra en la ciudad, busca la calle que se llama derecha y ahí te vas a hospedar. Una instrucción muy sencilla. Saulo no le preguntó y luego solamente le dio esa instrucción. Pero a veces tú y yo estamos esperando que Dios nos platique toda la historia y queremos que nos diga detalle a detalle qué sigue y paso 2 y paso 3 y paso 4 y queremos entender todo. Y a veces no nos vemos que decimos, es que Dios no me ha dicho qué más sigue. Bueno, ¿ya diste el primer paso? No, porque estoy esperando que Dios me diga qué más sigue. Bueno, pero ya hiciste lo primero que Dios te dijo. No, porque estoy esperando que Dios me diga qué más sigue. Te tengo una mala noticia. Dios no te va a decir qué más sigue hasta que hayas dado el primer paso. Así que dile a tu hermano, no te detengas. No te detengas. La fe solamente responde a la voz de Dios. Muchos no avanzan porque quieren escuchar la instrucción completa. Otros no avanzan porque quieren garantías. Pero acuérdate, la fe se activa, la semana pasada lo vimos, con obediencia. Así que tú y yo tenemos que ser obedientes. Y tú tienes que orar, Señor, aunque no vea todo, confío en ti y daré el siguiente paso. Yo sé, algunos te van a decir, espérate, medítalo, piénsalo, no actúes precipitadamente, espera que tengas todo el panorama, que se vea más claro. Pero la fe sustituye a la vista y tú tienes que tener la certeza. Así que camina
aun cuando el suelo parezca incierto. Camina aunque tú no sepas hacia dónde vas. Camina. En Mateo capítulo 14, versículo 29, cuando Jesús iba caminando sobre las aguas, de repente se acerca a la barca donde iban sus discípulos y los discípulos lo vieron venir a lo lejos y los discípulos pensaron que era un fantasma y empezaron a gritar de terror hasta que Jesús le dice: tranquilo, soy yo. Y entonces Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y entonces, versículo 29, Jesús le dijo: ven. De inmediato Pedro bajó de la barca y ¿qué hizo? Caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. ¿Qué habrá sentido Pedro? La Biblia no nos dice si dio 2, 3, 5, 10, 20 pasos antes de que se comenzara a hundir, cuando las olas comenzaron a golpear su cuerpo. Pero seguramente él sentía aguadito, ¿verdad? Así como es el agua. Seguramente él no sentía estabilidad en el terreno. Mucha gente dice: pues no quiero sentir el piso, a ver si estoy caminando en tierra firme, o se siente resbaloso, o se siente deforme. Quiero saber cómo está para poder dar pasos. No te detengas, aunque lo sientas inseguro. Porque Jesús te dice: no le tengas miedo al agua, teme quedarte en la barca. Muchas veces cuestionamos la fe de Pedro, porque Jesús cuando se hundió le dijo: hombre de poca fe. Pero ninguno de los otros 11 se atrevió a bajar de la barca. A lo mejor mucha gente te va a criticar como criticaron a Pedro, pero no te quedes en la barca. Es que aquí me siento seguro. Sí, pero este Señor te manda a caminar sobre el agua, y el agua sí representa los problemas, las tempestades, las cosas complicadas que se pueden llegar a dar. El milagro no iba a estar quedándose dentro de la barca, el milagro se iba a dar saliendo de la barca. Y a veces tú y yo queremos ver milagros, pero no queremos salir de la barca. Nos queremos quedar ahí sentados, esperando que Dios haga el milagro, cuando Dios está esperando que tú y yo demos el paso para poderlo hacer. Así que la fe no elimina el riesgo, la fe lo redime. Y lo redime cuando tú dices: pues me voy a arriesgar y voy a dar el paso porque sé que Dios está conmigo. Pero mientras uno quiere quedarse seguro, no le vamos a dar campo al Espíritu Santo para que se manifieste y haga milagros. Así que piensa: de aquí en adelante caminarás sobre lo que antes te daba miedo. Y a lo mejor hay cosas que tú dices: ni loco lo hubiera hecho. Bueno, ahora Dios está diciendo: da el paso. ¿Quieres ver milagros? Atrévete a dar el paso. Ahora quiero preguntar: ¿cuántos de ustedes están esperando un milagro en su vida, o en su familia, o en su salud, o en su economía? Póngase de pie. Si tú estás esperando un milagro, no importa de qué, vamos a orar. Padre, yo quiero levantar a cada una de las personas que estamos hoy puestas de pie, porque estamos esperando un milagro de sanidad, un milagro de salvación, un milagro de una manera extraordinaria en la vida personal o en el matrimonio, para que sea restaurado, o en la familia para que sea restaurada, o en la salud para que sea restaurada, o en la economía. Señor, en el nombre de Jesús, estamos confiando en ese milagro y queremos dar ese paso para no quedarnos en la comodidad de una barca esperando que tú lo hagas, sino que nos atrevamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, tome su lugar, por favor. Tercer paso de fe. Habla palabras de fe.
no de temor. Habla palabras de fe, no de queja. Habla palabras de fe, no de ingratitud. Qué importante es lo que tú y yo decimos, y eso es parte de nuestra fe. Sí, yo sé que Dios hará el milagro, pero es que la cosa está bien fea. Entonces ya con nuestras palabras anulamos nuestra fe. Y quiero que veamos juntos Proverbios 18:21, Proverbios 18:21, que dice: la muerte y la vida están en poder ¿de qué? De la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Cuántos creen que todo lo que tú digas será hecho? Ya Job decía, ¿verdad? Lo que más me temía, eso me sucedió. Él siempre tuvo miedo que le sucedieran cosas malas y le sucedieron. Bueno, tú me dirás, bueno, sí, pero porque Satanás le dijo a Dios que lo pusiera a prueba. Pues por lo que haya sido. Pero al final el propio Job lo declaró y dijo, lo que tanto me temía, eso me sucedió. Ten cuidado con lo que digas. Ten cuidado de cómo lo digas. Porque lo que tú digas prepara el terreno de lo que vas a vivir. Lo que tú digas prepara el terreno de lo que vas a vivir. Sea bueno o sea malo. Sea de bendición o sea de maldición. Hay gente que dice, pues solamente falta que me asalten, y la asaltan. Pues ya, o sea, a veces todo el tiempo estás pensando negativamente. No confieses cosas negativas. Si quieres dar pasos de fe, no des quejas. Da confesiones de fe. Habla confesiones de fe. Declara lo que Dios va a hacer. Declara la palabra. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la palabra de Dios se cumplirá. Por eso el Señor nos dice en Deuteronomio 6, todos los días leerás estas palabras. Cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas por el camino, que cada día tus labios declaren la palabra de Dios, declaren vida, declaren fe, declaren las promesas, aún en medio de los desafíos. Ahora, ¿es necesario que se presenten problemas? Claro. ¿Es necesario vivir adversidades? Claro. Y a veces dices, oye, pero es que he estado orando y las cosas se complicaron más. Yo creo que ya no voy a orar así. Ya no voy a hacer oración de batalla porque pues ahora me doy cuenta que las cosas se pusieron peor. Mejor voy a hacer un pacto con el diablo de que hagamos paz. No. No hagas eso. No hagas eso. Activa tu boca, porque tu voz abre caminos. Cuando tú hablas. Por eso cuando Josué oró y con toda certeza le dijo, Sol, detente en Gabaón. Y dice que durante casi un día entero el sol no se puso porque atendió Dios a la voz de un hombre. ¿Cuál fue el éxito de Josué? Lo creyó y lo declaró. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? De creer y declarar. Dice 2 Corintios capítulo 4 versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, fíjate bien lo que dice, creí, por lo cual ¿qué? Hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Así que el principio que Dios nos da para un paso de fe es, lo que creas, háblalo. Lo que creas, decláralo. Lo que creas, confiésalo. No te lo guardes, porque es parte de activar tu propia fe. No es sugestión.
Porque al final de cuentas no se trata de sugestionarnos tú y yo, es activar lo que Dios nos está diciendo. Y Dios no falla. ¿Cuántos creen que Dios es fiel a su palabra? Así que el Espíritu Santo nos dice hoy, tu silencio ha detenido procesos, tu declaración los acelera. Hermano, yo creo que mi esposo va a venir a los pies de Cristo, pero yo no sé cuándo porque es tan borracho. Entonces, ya tus propias declaraciones nulifican. Tú tienes que creer y declarar. Y en lugar de que ores, Señor, tú sabes cómo es mi marido, que es un bueno para nada, mejor ora, Señor, yo sé que mi esposo es un fiel servidor tuyo, que te ama. Hermano, pero eso todavía no es cierto. ¿Pero crees que sucederá? Acuérdate que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Eso es la fe, declararlo. No hables lo que ves, porque muchas veces lo que tú ves es contrario a lo que Dios quiere hacer. Habla lo que Dios te prometió. Dice Hechos capítulo 18, versículo 9. Fíjate qué interesante palabra es esta. Una noche mientras Pablo dormía, el Señor le dijo en una visión, no temas. ¿Qué cosa? Habla y no calles. Así que tú dile lo mismo al hermano que tienes a tu lado. Habla y no calles. Por eso Jesús es el verbo de Dios. Porque Él vino, Él siendo la palabra de Dios, Él vino a hacerse hombre. Y ese verbo fue hecho carne para poner en práctica la palabra, para ver la palabra en acción. Y nuestra atmósfera espiritual cambia cuando se verbaliza nuestra fe. Y tú y yo tenemos que aprender a declarar vida donde antes hubo muerte. Tú y yo tenemos que declarar que hay avances donde antes hubo estancamiento o hubo retroceso. No declares problemas, declara las bendiciones. Ahora, ¿cuántos de ustedes están pasando por problemas serios y que en ocasiones te han llevado a declarar o a confesar esos problemas en lugar de las bendiciones? Si tú eres honesto, ponte de pie. Si tú dices, hermano, sí, yo he visto muchos problemas y la verdad es que a veces me he sentido tan decepcionado, tan triste, tan desanimado que he declarado los problemas en lugar de declarar las bendiciones. Porque yo creo que hoy vamos a dar el siguiente paso de fe. ¿Están de acuerdo? Así que, Señor, en el nombre de Jesús, y díselo tú también, Señor, hoy decido ya no declarar los problemas, sino declarar tus bendiciones. Y a partir de hoy, quiero aprender a llamar las cosas que no son como si fueran. Quiero declarar con mis labios tu palabra, tus promesas y tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, tomen su lugar, por favor. Paso de fe número 4. Paso de fe número 4. Persevera, aunque el progreso sea lento. Persevera, aunque el proceso sea largo. No nos gustan los procesos largos. Y nos gustan los procesos lentos. ¿Por qué? Porque quizás quisiéramos que todo fuera más rápido. A veces batallamos con nuestra propia paciencia y sentimos que se nos está yendo el tiempo, sentimos que se nos va como si fuera agua entre las manos y nos llegamos a desesperar. Y nosotros le decimos, Señor, pero apúrale. ¿Cuántos alguna vez le han dicho a Dios que se apure? No les dé pena, yo sí le he dicho. O sea, a veces uno se siente desesperado, Señor, pues sí, pero yo estoy esperando que ya lo hagas. Apúrale. No me vaya yo a morir y ya no lo vi. Entonces, está uno a veces desesperado creyendo que las cosas no van a suceder.
Y eso nos lleva a la tentación de querer tirar la toalla y decir, no, yo ya no voy a poder seguir. Por eso este paso de fe es tan importante. Persevera, aunque lo veas largo. Yo sé que entre nosotros tenemos un dicho, cuando empieza a encenderse una luz de esperanza, decimos, ay, ya se ve la luz al final del túnel. Ay, se me hizo tan largo. Persevera. Mucha gente no persevera y se desanima y se detiene y abdica y se da por vencido y se declara derrotado. ¿Por qué? Porque como queríamos que las cosas sucedieran ya, pero no fueron tan rápidas como nosotros queríamos. En Gálatas capítulo 6, versículo 9, nos da una instrucción que dice, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo, ¿qué? Segaremos si no desmayamos. Ahora, aquí hay 3 ideas en este versículo. 1, no te canses. 2, ten la confianza de que un día vas a cosechar. Y 3, no desmayes. 3 cosas que se dan en nuestra carne, porque nuestra carne se cansa, porque nuestra carne se desespera, porque nuestra carne nos lleva a desmayar y a decir, ya creo que ya luché de más, ya luché lo suficiente, ya hice todo lo que podía haber hecho y Dios me falló y no logré nada y no se cumplió lo que Dios dijo. Tranquilo, no te canses. Nadie dijo que el proceso iba a ser rápido y nadie dijo que el proceso iba a ser corto. Esa es una idea que nosotros tenemos. A veces pensamos que bendición significa a rápido y a veces pensamos que bendición significa a que no hay proceso, que todo es rápido. Pero la fe verdadera no se rinde cuando no ve los resultados inmediatos. Los procesos suelen no ser fáciles. Dile que tienes a tu lado, los procesos no son fáciles. Los procesos son difíciles. Los procesos son dolorosos. A nadie le gustan. La gente busca milagros inmediatos e instantáneos. Ahora, ¿Dios puede hacer muchas veces milagros instantáneos? Sí. Y los hemos visto. Pero en otras ocasiones Dios decide someternos a procesos. ¿Por qué? No porque a Dios le falte poder, Dios lo podía hacer, claro. Pero porque en medio de ese proceso Dios quiere trabajar con nuestro corazón. ¿Con qué quiere trabajar? Hoy en la mañana, con los servidores, meditábamos en una palabra en Gálatas 4:19, donde el apóstol Pablo dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en sus corazones. A veces lo pensamos mucho, bueno, yo tengo que sufrir dolores de parto porque estoy discipulando a alguien. Pero yo les decía a los servidores, sí, pero ahora pensemos en nosotros. Porque Cristo tiene que ser formado en nuestros corazones, en los que estamos aquí en esta hora, o los que nos están siguiendo en la transmisión. Y yo les decía, hay 3 situaciones que se dan en la vida cristiana. Número 1, el día que Dios me perdona. Ese día Él ya me perdonó de mis pecados y si me muero me voy al cielo y no soy perfecto. Cristo no se ha formado en mi corazón. Él me perdonó, sí, pero me falta mucho. Pero después viene otro proceso, conocer a Dios. Una cosa es que Él ya me perdonó, pero otra cosa ahora es conocerlo a Él. Y estamos en ese proceso de conocerlo, conocer su palabra, conocer su voluntad, conocer su carácter, conocer quién es Jesús, conocer quién es el Espíritu Santo, conocer el amor del Padre. Pero luego viene el proceso más largo, que Cristo
se ha formado en mi corazón, en mi carácter, en mi temperamento, en mi forma de ser, en mi personalidad, para poder reflejar a Cristo Jesús en mi persona. Eso cuesta más trabajo, porque mejor somos expertos en Jesús y podemos hablar mucho de Jesús, pero a lo mejor no se nota Jesús en nosotros. Bueno, justamente, ¿por qué Dios en ocasiones nos somete a procesos? Porque a Él le interesa que Cristo sea formado en nuestros corazones. ¿Qué tan largo puede ser ese proceso? Pues ese proceso va a depender mucho de mí, porque a lo mejor teóricamente conozco muy bien a Jesús, pero mi corazón dista de parecerse al corazón de Jesús. Y yo sé que muchas veces nos disculpamos y decimos, no, pero es que nadie es perfecto, hermano, que la gente vea a Cristo, que no me vea a mí. Sí, pero el apóstol Pablo dice, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Y ahí le damos la vuelta a todos, que decimos, no, pero yo no me parezco. Bueno, ese es justamente el proceso, parecernos a Él. Hermano, pero nunca lo voy a lograr. Pero métete en el proceso. Por eso los procesos son difíciles, por eso los procesos son largos, porque cuestan trabajo. En segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 18 y 19, aparece una historia muy interesante. El rey de Israel estaba en una guerra y Eliseo le había dado instrucciones para poder ganar la guerra de manera definitiva. Así que le dijo en el capítulo 13, versículo 18, luego Eliseo dijo, ahora levanta las demás flechas y golpéalas contra el piso. Entonces el rey las tomó y golpeó el piso, ¿cuántas veces? 3 veces. 1, 2, 3, se cansó. Fue suficiente. Pero el hombre de Dios se enojó con él. ¿El hombre de Dios qué? Fíjate, me llama la atención eso. Se enojó con él y exclamó, tendrías que haber golpeado el piso 5 o 6 veces, es decir, un proceso más largo. Así habrías vencido a Aram hasta destruirlo por completo. Ahora saldrás vencedor solamente 3 veces. ¿Quién detuvo la bendición? El rey. ¿Dios estaba dispuesto a derramar la bendición completa? Sí. ¿Quién la detuvo? Él. Ahora, pensemos eso en nuestra vida. ¿Dios quiere derramar la bendición completa sobre nosotros? Sí. A ver, di sí. ¿De quién depende someterse al proceso completo? De mí. Eso es justamente lo que tenemos que hacer. Dios trabaja en procesos. Y todo proceso bien atravesado va a producir cambios, transformaciones, madurez. Y este va a ser un año en donde muchos van a cosechar porque no abandonaron la fe. No te desanimes, no te canses, porque a su tiempo vas a cosechar. Así que permanece firme, porque el proceso no es un castigo. Y esto es importante entenderlo. El proceso no es un castigo. Díselo a tu hermano, el proceso no es un castigo. ¿Cuántos creen que el proceso no es un castigo? Porque a veces pensamos, pues ¿qué trae Dios contra mí? No trae nada contra ti. Lo que quiere es transformarte y no te está castigando. Estás en un proceso. En Habacuc, capítulo 2, versículo 3. Voy a leerlo en 2 traducciones diferentes. Traducción en lenguaje actual y en Dios habla hoy. Porque me gusta mucho cómo estas 2 traducciones lo manejan. Habacuc 2:3.
Primero, traducción en lenguaje actual. Tardará un poco en cumplirse. A ver, léelo conmigo. Tardará un poco en cumplirse, pero tú no te desesperes. Aún no ha llegado la hora de que todo esto se cumpla, pero puedo asegurarte que se cumplirá sin falta. A ver, dile que tienes a tu lado, Dios te garantiza que se cumplirá. No te desesperes. Ahora, ¿cómo lo traduce? Dios habla hoy. Dice, aún no ha llegado el momento de que esta visión se cumpla, pero no dejará de cumplirse. Y luego viene la instrucción muy directa, muy precisa para nosotros. Dice, tú, ¿qué tienes que hacer tú? Espera, aunque parezca tardar, pues llegará en el momento preciso. Acuérdate que Dios tiene un kairos, un tiempo perfecto, un tiempo preciso. Quiero que entiendas algo. Dios no está retrasado. Dios está preparando por medio del proceso. Él no se tardó. Él está preparando tu corazón. Muchos quieren la sorpresa, pero pocos aceptan la formación. Yo creo que Dios va preparando nuestro corazón para de repente sorprendernos. Pero, ¿qué pasaría si Dios no nos prepara? Pues nos pasaría como cuando quieres hacer la fiesta sorpresa del amigo, del hijo, del hermano, y la sorpresa te la llevas tú porque resulta que ese día él no fue y no estaba presente. Él le hiciste la fiesta ¿y dónde andas? Pues aquí en Acapulco vine a festejar mi cumpleaños. Ay, tú aquí te quedaste. La sorpresa fue tuya. Así que el fuego no destruya lo que Dios llamó. Dios lo purifica. Recuerdo cuando una vez un especialista, un señor que se dedica a hacer chamarras de piel, me dijo, mira, te voy a demostrar que mis chamarras son de piel. Y agarró el encendedor y pasó el encendedor por toda la piel. La piel no le pasó nada. Me dice, cuando alguien te vende un producto de piel, dile, permíteme hacerle la prueba de fuego. Y si te dice que no, es porque entonces no te está vendiendo piel, te está vendiendo plástico. Bueno, si tu fe es falsa, la fe la destruye. Pero si tu fe es verdadera, el fuego la va a firmar. Así que Dios te garantiza lo que tú resististe en oración, en el tiempo cosecharás con gozo de parte de Dios. Así que yo quiero saber si hay alguien aquí que ha estado en medio de este proceso y que has estado a punto de tirar la toalla. Si tú eres de esos, ponte de pie. Yo quiero orar por ti. A lo mejor tú dices, la verdad es que a veces me he llegado a desesperar. He llegado a pensar que el proceso no funcionó. Padre, yo quiero orar por cada persona que está de pie, porque tú vas a permitir que no abandonemos el proceso, sino que perseveremos, porque cumpliremos tu plan, tu propósito, y que a su debido tiempo, en tu kairos perfecto, veremos tu bendición. En el nombre de Jesús, amén. Toma tu lugar. Quinto y último paso de fe. Quinto y último paso de fe. Cree que Dios hará algo nuevo. Dile al que tienes a tu lado, Dios hará algo nuevo. En Isaías capítulo 43, versículo 19, Isaías 43, 19, dice, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿Cuántos lo creen? Así que no entres al futuro con la mentalidad del pasado. Dios está limitado por lo que ayer no resultó. Él es especialista en nuevos comienzos. A lo mejor tú te equivocaste, echaste a perder las cosas y dices, ¿crees que Dios me pueda perdonar? Claro,
Tú tienes que proclamar lo que Dios tiene preparado para ti en tu vida. No tengas miedo. Así que este año no va a ser definido por la economía, ni por las circunstancias, ni por el temor, sino por cuánto confiamos en Dios y cuánto estamos dispuestos a caminar por fe. Hoy el Señor te dice: yo voy delante de ti. Por eso Moisés le dijo: Señor, si tú no vas delante de mí, no me saques de aquí. Y Dios no se detiene, Dios camina, Dios avanza. Y tú y yo no nos podemos quedar quietos viendo a Dios a lo lejos. Tú y yo tenemos que estar dispuestos a caminar detrás de Dios. Así que este paso te tiene que apuntar a ti. Prepárate para lo nuevo, porque Dios ya lo decretó. Dice Isaías 43, 19 al 21. Te voy a leer este pasaje completo. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Cuántos pueden creer eso? Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos de avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicarán. El cielo ya decretó cambios sobre tu vida. Ya hay puertas asignadas. Ya hay respuestas en el camino. Pero Dios dice: lo nuevo que estoy a punto de crear necesita fe nueva. No una fe vieja. No que tú digas: ay, es que hace 20 años yo tenía tanta fe. Esa fe ya quedó en el pasado. Hoy necesitas fe nueva. Así que este va a ser un año de aperturas inesperadas, de restauraciones que parecían imposibles, de testimonios que van a glorificar el nombre del Señor. Pero se necesita fe, dar el paso de la fe. ¿Cuántos creen que Dios va a hacer algo nuevo en sus vidas? Ponte de pie. Padre, en el nombre de Jesús, y decláralo así: Señor, sabemos que tú vas a hacer cosas nuevas y nuestros corazones están expectantes. Y hoy renunciamos no a caminar por lo que nuestros ojos vean, sino a caminar por lo que tú dices en tu palabra. Y si tú dices que haces cosas nuevas, amén, Señor, haz cosas nuevas. Que tú tengas la libertad en esta iglesia, en cada familia, en cada casa, en cada vida, en cada corazón, de hacer cosas nuevas. Y que nosotros estemos dispuestos a dar esos pasos de fe. Padre, que tu Espíritu Santo nos incomode, que no nos detengamos, que no nos frenemos, que no tengamos miedo, que podamos dar los pasos suficientes. Y aquí estamos delante de ti en el nombre de Jesús. Amén. Mantente así un momento, porque yo sé que habrá personas que tal vez nunca antes en sus vidas han invitado a Jesús a sus corazones para experimentar el perdón de sus pecados y tener la garantía de la vida eterna, siendo que Cristo Jesús ya murió por nosotros y ya resucitó por nosotros, y esa promesa de salvación ahora está aquí para todo aquel que le diga: Señor Jesús, yo quiero tenerte en mi vida, en mi corazón, que tú me perdones y que tú me hagas una nueva persona. Y si tú eres hoy esa persona que está aquí, que alguien te invitó o llegaste aquí por cualquier circunstancia, yo te invito a que vengas aquí al frente y me permitas orar por ti mientras toda la iglesia se mantiene de pie. Nadie se siente, manténgase de pie un momento. Pero si alguien está en esa condición, ven, pide permiso, toma las cosas de tu lugar y ven. Si estás arriba o abajo, ven aquí al frente. Quiero orar por ti antes de que nos vayamos y que tú tengas la oportunidad de decir: Jesús, yo te necesito en mi vida. Sí hay, gracias a Dios. Dios te bendiga.
¿Cuál es tu nombre? Ramón. ¿Tu nombre es? Isidro, Dios te bendiga. ¿Tu nombre es? Jaime, Dios te bendiga. ¿Tu nombre es? Héctor, no te vayas, quédate aquí. ¿Tu nombre es? Lina, Dios te bendiga. Dina con D. ¿Tu nombre es? Jorge, Dios te bendiga. ¿Y tu nombre es? Vente por acá. ¿Tu nombre? Dylan, Dios te bendiga, Dylan. Por acá tenemos otro varón. ¿Tu nombre es? Francisco. Bueno, pues gracias a Dios, miren cuántos varones hay hoy. Tu nombre es Alex, Dios te bendiga, Alex. Aunque no lo crean, estuvimos orando por ustedes hoy en la mañana. Estuvimos orando por las personas que hoy iban a venir y que iban a tomar esta decisión, la más importante de sus vidas. Otro joven, tu nombre es Gabriel, Dios te bendiga. Vengan por acá, vengan por acá. ¿Sus nombres? Mireya y Rosa Isela. Quédate con ella, quédate con ella. Rosa Isela. Yo, otro varón más. ¿Tu nombre es? Jonathan. La decisión que hoy están tomando es la más importante de sus vidas. ¿Por qué es la más importante? Porque Cristo Jesús vino a morir por nosotros. Dice la Biblia que todos merecíamos irnos al infierno, porque ninguno de nosotros, ningún ser humano en la tierra, hemos hecho lo correcto delante de Él. Por lo tanto, no había salvación para nadie. Así que Jesús dejó el trono, dejó el cielo, vino a la tierra, se hizo hombre y estuvo dispuesto a morir por todos nosotros. Y de esa manera pagar el precio de nuestra muerte para que pudiéramos ser salvos. Y que en lugar de morir, tuviéramos la oportunidad de la vida eterna. ¿Cómo sabemos que tenemos esa garantía? Porque al tercer día Cristo Jesús resucitó, venció a la muerte, venció al pecado. Y ahora, habiendo Él logrado, habiendo consumado el acto de la redención por el ser humano, ahora lo único que tenemos que hacer nosotros es reconocerlo como nuestro Señor y Salvador personal, pedirle perdón por nuestros pecados, a Él, no a los hombres, y Él nos da el regalo de la salvación. Así que yo les voy a invitar a que cierren sus ojos, y así con sus ojos cerrados, piensen en un momento todas aquellas cosas en las que le tienen que pedir perdón al Señor, todos nuestros pecados, todas las cosas malas, feas que hemos hecho contra Dios o contra nuestro prójimo, todos nuestros errores a lo largo de nuestra vida. Y gracias a Dios, porque cuando nosotros nos acercamos a Él, dice la Biblia que es al llegar al trono de misericordia, porque en lugar de un juicio que nos descalifique, tenemos la misericordia, la gracia para ser perdonados, y el día que Dios nos llame a su presencia, tener la certeza de que entraremos a la eternidad con Él, no por nuestras buenas obras, sino por lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Y la Biblia dice que con el corazón lo creemos, pero con la boca lo confesamos. Así que yo les voy a pedir que en voz audible todos ustedes que están aquí al frente le digan: Señor Jesús, en esta hora, públicamente, me acerco a pedirte perdón por mis pecados. Y públicamente te abro la puerta de mi corazón para que tú entres a vivir dentro de mí. Me permitas a partir de hoy, domingo 11 de noviembre del año 2026, nacer de nuevo,
ser una nueva criatura, una nueva persona, que a partir de hoy yo te pueda conocer y a partir de hoy yo pueda vivir de acuerdo a tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús, yo te declaro mi Señor y mi Salvador. Amén. Oramos todos por ellos, Señor. Bendice a cada uno de estos hijos tuyos que hoy están tomando esta decisión, la más importante de sus vidas. Gracias por esta decisión que ellos están tomando y por lo que tú vas a hacer. Permítanos a nosotros, iglesia, ser de bendición para ellos, ayudarles, motivarles, auxiliarles, para que ellos te puedan conocer y a partir de hoy puedan iniciar una nueva etapa en sus vidas, conociéndote a ti, el único y suficiente Dios, Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Quieren dar media vuelta hacia atrás? Hay una persona que quiere darles un saludo de parte de la iglesia. Y yo los dejo con Liz y con Jonathan. Gracias, pastor. Gracias por esta palabra que Dios nos habló a nuestros corazones. Y bien, hermanos, pues ya estamos por terminar. Les queremos recordar los últimos detalles. Bienvenidos, hermanos, a la casa.